Hay que aprovecharla al máximo dentro del propósito de Dios. Saludamos a todos los hermanos y a todos los amigos y hermanos que están en las redes sociales. Esperamos que en esta tarde Dios nos bendiga de una manera maravillosa. Le invito a que abra la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 51. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 51. Me permito leer algunos versículos de este precioso salmo de la palabra de Dios. Dice la Biblia de la siguiente manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, tenga la bondad. Damos gracias a Dios y damos la bienvenida a los amigos, hermanos nuevos que están en esta tarde. Yo quiero hablarles en esta hora la palabra bajo el tema ¿qué es el pecado? Sobre el pecado quiero hablarles y quiero hacerles unas preguntas o empezar con unas preguntas. ¿Qué es el pecado? ¿En qué afecta el pecado? ¿Y cuál es, si podemos y alcanzamos, cuáles son las consecuencias del pecado? La verdad es que se ha hablado muchísimo de este tema. El filósofo habla y da su explicación, el psicólogo da su explicación, el intelectual da su explicación, el pobre tiene su explicación. Cada cual tiene una explicación que la ajusta a su estado de vida. Pero no hay respuesta tan poderosa, tan valedera como la respuesta de la palabra de Dios. Porque si hablamos de temas espirituales, de temas que conciernen con el alma, no podemos descartar la Biblia. Si hablamos de geometría, de matemática, pues vamos al álgebra de Baldor y a otros libros matemáticos. Pero si hablamos de la palabra de Dios o de temas espirituales, necesariamente tenemos que acudir a la palabra. No podemos creerle lo que dice el psicólogo y descartar la palabra. No podemos creer lo que dice el filósofo y descartar la palabra. Pero si hablamos de temas concernientes a la vida espiritual, moral del hombre, tenemos que ir a la Escritura. Y hoy vamos a ir a la Escritura. Este capítulo 51 fue escrito por un gran varón de Dios, que lamentablemente tuvo una experiencia o unas experiencias muy amargas por algunos descuidos en la vida de él, por algunos traspiés que dio en la vida espiritual, no cuando estaba empezando su vida de comunión con Dios, sino aún en la vejez, en la edad adulta, porque uno tiene que cuidarse empezando, pero también uno tiene que cuidarse más terminando la carrera. Y la mayoría de personas solo se cuidan empezando, porque el conocimiento que adquieren empezando la carrera y durante toda su vida, en algunas ocasiones el conocimiento les tiende una zancadilla, les tiende una red en el camino y los hace caer. Mire, el conocimiento, yo aplaudo el conocimiento. Hay gente que tiene mucho conocimiento de las cosas de Dios, pero lamentablemente no le agregan al ingrediente del amor, y al no agregarle el ingrediente del amor, lamentablemente se vuelven petulantes, se vuelven engreídos, se vuelven creídos en la vida espiritual y se creen los únicos que saben la materia. Pero déjeme decirle, la Biblia dice que el que se cree ser sabio debe hacerse ignorante para aprender. Y a veces uno, haciéndose el ignorante, aprende más que creyéndose el sabio. Ahora, David tuvo su problema. Este salmo, como el Salmo capítulo 32, David escribió más o menos 73 salmos de los 150 que hay. Pero este Salmo 51 junto con el Salmo 32 es un complemento de lo que él vivió por una situación que se acarreó
cuando él ya reinaba sobre Jerusalén, cuando él ya reinaba sobre Israel, ya tenía autoridad sobre el pueblo, ya era el rey de Israel. Pero una mañana cualquiera, dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, el tiempo era para que los reyes estuvieran en la guerra. Era el tiempo en que los reyes estuvieran en la guerra. Y déjeme decirle, en la vida nuestra hay tiempos en los que debemos de estar en el lugar indicado, con las personas indicadas, haciendo lo indicado. Pero hay tiempos en los que no debemos de estar en el lugar donde está, con las personas en que está, haciendo lo que está haciendo. Y David, según el segundo libro de Samuel, dice que era el tiempo en que los reyes debían de estar en la guerra. Grábese eso. Como usted, varón, el tiempo de su trabajo es el tiempo de su trabajo, el tiempo de su casa, el tiempo de su casa, el tiempo de estar en familia, el tiempo de estar en familia. Pero si dice que va al trabajo y no va al trabajo, está fuera de lugar. Resulta que como era el tiempo en que David debía de estar en la guerra y no fue, argumentó algunas cosas, no las sabemos, pero lo cierto fue que como no estaba en el lugar donde debía de estar en el tiempo, hubo una situación que le tendió una celada. Hubo una crisis espiritual en la vida de él. Primero, se levantó tarde. Se levantó tarde. No siempre las levantadas tarde nos hacen bien, a veces nos hacen mal. Y si usted acostumbra de los 6, 7 días de la semana, se levanta 5 tarde, ya sé por dónde va. Se levantó tarde. Y dice la escritura que al levantarse tarde, todo perezado y todo desperezado y todo somnoliento, abrió sus ojos y a lo lejos vio algo que no debía de ver. Una hermosa mujer tomándose una ducha a la distancia. Y allí empezó el decaimiento en su vida espiritual. Allí empezó, amado hermano, a coger el camino donde le dolió haber empezado ese camino, donde le dolió y sufrió terriblemente, porque déjeme decirle, una persona no peca de la noche a la mañana. El pecado tiene un proceso en la vida del hombre. Eso no es que ya pequé. No. Usted antes de comerse una fruta, primero la analiza, primero mira que está buena por todos lados, pregunta el precio, la analiza que no esté podrida y después la lleva a la casa, la lava y la come. El pecado tiene un proceso en el cual si nosotros no cortamos ese proceso, nadie peca con ser tentado. Pecamos o se configura pecado cuando la tentación empieza a llevarnos, amado hermano, a donde no tiene que llevarnos. Cuando la tentación empieza a motivar nuestros instintos, cuando la tentación empieza a motivar nuestras emociones, cuando la tentación empieza a motivar nuestros sentidos y nos lleva al final. Pero si nosotros somos tentados, dice la Biblia, que resistamos. Bienaventurado el varón, que soporta la tentación. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Dice la Biblia que si nosotros resistimos la tentación, somos bienaventurados. Pero lamentablemente David, cuando ve aquel espectáculo, él como hombre de una vez sus moléculas, sus sentimientos, sus sentidos y la autoridad empezó a marearlo en la cabeza, empezó a trabajar en él y empezó a codiciar a aquella mujer. Porque es que en la primera mirada no produce codicia de cualquier cosa. La primera mirada no produce pecado. Cristo lo dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, pero no significa que la primera mirada. Porque ¿cómo hacemos para andar? ¿Cómo hacemos para caminar? ¿Cómo hacemos para manejar? ¿Cómo hacemos para conducir? En la primera mirada no se produce codicia. Quizás la codicia empieza a abrirse en el corazón del hombre y la tentación y el pecado empieza a querer, amado hermano, producir el camino de la derrota cuando ya viene la segunda mirada. Bendito sea Dios.
Usted dirá, pero la Biblia dice que el que la mira, por eso, el que la mira para codiciarla. Que todas las miradas suyas no es para codicia, porque no estaría usted un codicioso completo que a los ojos se les hubieran salido. Pues resulta que David, haciendo alusión a su poder, haciendo autoridad al poderío que él tenía, a la fama que él tenía, manda a llamar a la mujer. Pregunta, hace un examen, hace unas preguntas de quién es esa señora, quién es esa señora. El consejero le dice detalles. Le dice, y está sola porque el marido está en la guerra. Entonces dice, mándenla a llamar. Ojo, con una mujer sola. Ojo, con un hombre solo. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver? Puede ser mucho como puede ser poco. David manda a llamar a aquella mujer y se va configurando. La tentación empieza a crecer en el corazón de David, en el cuerpo de David, empieza a ebullir sus emociones, empiezan a encenderse sus pasiones. En conclusión, terminó adulterando. En conclusión, terminó adulterando. Pero él lo hizo en secreto. Él lo hizo en privado y pareciera que le hubiese salido bien la fechoría que hizo. Pero resulta, la manda para la casa, le dice, vuelve y se baña, ya no la miro. Vuelve y se baña. La mandó para la casa, pero resulta que a los 2, 3 meses le manda una nota, David, hay un problema, estoy embarazada. Y allí empieza el problema para el rey David. Muchas veces el hombre peca, muchas veces la mujer peca, y a veces no ocurre nada. Y como no ocurre nada, aparentemente dice, estoy de buena, me salió bien, me salió a piel de flor la situación. Quizás David el primer mes dijo, está todo bien, pero ya el segundo las cosas empezaron a cambiar. Ahora David empieza a pensar, ¿qué hago yo? Yo soy el rey de Israel, yo soy el rey de Jerusalén. Esta mujer es casada, ¿yo qué voy a hacer? Aquí la única alternativa es preguntar quién es el marido y mandarlo traer. Decirle al marido que venga, que el rey se conmovió de lo guerrero que era y le va a dar unas noches de placer con su esposa para que se vaya y esté en unos días porque está muy cansado en la guerra y es necesario que esté con su esposa. Una artimaña, un ardid para tapar la falta. ¿Sabe una cosa? Lamentablemente esa ha sido siempre la situación del hombre o de la mujer que es inducido al pecado, a tapar la falta. Pero ¿sabe una cosa? No hay pecado que nosotros podamos ocultar. No hay pecado que nosotros podamos tapar. No hay pecado que podamos nosotros ocultar, por más sagaces que nos creamos, por más sagaces, amado hermano, que nos miremos y nos creamos y tengamos hasta cierta reputación de ser sagaces en esa área. Llegará el momento que el pecado nos delatará. Resulta y pasa, para no hacerle tan larga la historia, que David no aguantó, no soportó. Viene un proceso, para tapar un pecado tiene que usar otro pecado. Y para tapar esos dos pecados tiene que seguir pecando. Porque ese es el camino del pecador. Para tapar un pecado hay que cometer otro. Y para tapar esos pecados hay que seguir cometiendo. Hay que tener un gran cuidado. Por eso es que la persona se enrieda, se amarra en sus pecados. Porque después de que cae en el primer pecado y no llega a pedirle misericordia a Dios, como dice Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. La persona, si no acude a este versículo, si no acude a Dios, lamentablemente ya después no podrá respirar porque el pecado lo estará asfixiando. Resulta y pasa que David ya no cometió el pecado de adulterio. Cometió otros pecados seguidos para tapar el pecado. Pero por más que utilizó el pecado para tapar el pecado, lamentablemente se le descubrió. Oye, mi amado hermano, aquí hay algo muy importante que quiero que nos quede grabado en esta tarde. Todos somos pecadores. Usted, yo, todos pecamos. Por eso Cristo vino a esta tierra a liberarnos de las garras del pecado, porque es que nadie, ningún mortal podía liberarse él solo. Ni los sacrificios
de los animales que se hacían en el Antiguo Testamento, ni la sangre derramada de los animales inocentes, ni la pulcritud de las ofrendas, ni la perfección de las ofrendas. Nada podía quitar el pecado. Pero solo el sacrificio de Cristo, dijo el profeta Juan el Bautista, quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué es el pecado? En este salmo encontramos que el pecado, la palabra de Dios lo describe primero como una mancha. Lo describe como una mancha. Y al describirlo como una mancha, amado hermano, es algo ajeno a la naturaleza de las cosas, algo que las ensucia y las echa a perder. Cuando hablamos de una ropa manchada, inmediatamente estamos diciendo eso no es natural de la ropa. Yo la compré sin esa mancha. Yo compré ese carro sin manchas. Yo compré ese mueble sin manchas. Yo compré los atavíos sin manchas. Y cuando hablamos de una mancha, estamos hablando de algo diferente a la verdadera naturaleza. Por eso, amado hermano, en el capítulo 51 donde hemos leído, gloria al nombre del Señor, el rey David dice estas palabras. Versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Lávame. Utiliza el término lavar. Y parece que David se está remontando a la forma de lavar ropa desde la antigüedad. Antes de nosotros lavar a mano, antes de comprar una lavadora, había un estilo de lavado. Las mujeres tenían un garrote, un leño redondo, un leño arreglado, y la ropa la amontonaban sobre una piedra. Y la ropa, para sacarle el mugre y para sacarle toda la contaminación, la golpeaban, le daban por un lado, le daban por otro. No juzgue la forma de lavar. Alguien dirá, así no aguantaba. De pronto sí, pero era la forma de lavar. Y aquí el rey David utiliza esa alegoría, esa forma quizás que para la época se usaba. Y él veía que las mujeres lavaban y no salía la mancha, pero volvían a lavarle y volvían a darle y volvían a lavarla, porque él quería ser despercudido, él quería ser limpio. Pues ¿sabe una cosa? No hay nada que afee tanto, no hay nada que trunque tanto, no hay nada que obstaculice tanto la presencia de Dios en una persona como el pecado. Yo conozco personas muy adineradas, yo conozco personas muy elocuentes, yo conozco personas muy inteligentes en muchas áreas, yo conozco personas muy elegantes, yo conozco personas muy renombradas, pero lamentablemente sus vidas están manchadas por el pecado. Ellos tienen varias máscaras, una máscara para presentarse ante la sociedad y otra máscara, amado hermano, para presentarse ante la familia, pero cuando llegan a la casa, en la casa viven sin máscaras. ¿Sabe una cosa? No hay nada que daña tanto la comunión con Dios en la vida del hombre y de la mujer como el pecado. ¿Pero qué es el pecado? Alguien podrá burlarse y decir, se está predicando un evangelio totalmente anticuado, el pecado es lo que no se hace. Otro dirá, pero ¿qué nos querrá decir ese predicador? ¿Qué nos querrá enseñar ese parlotero? ¿Qué nos querrá decir ese hablador? La Biblia define en palabras pocas o palabras muchas la definición del pecado de la siguiente manera: errar al blanco. Errar al blanco. Fallar al blanco. Fallar en la puntería y le pegó a otro lugar que no era el blanco donde disparaba. Eso es el pecado: fallar, transgredir la palabra de Dios, transgredir la ley de Dios. ¿Qué era lo que hizo David para sentirse en esta condición? Había transgredido, había fallado la ley de Dios. Él quizás en su opulencia, quizás en su vida social, amado hermano, él pasaba desapercibido su situación, él trataba de calmar con sus lujos, él trataba de calmar con su dinero,
la situación que le quemaba por dentro, porque en el Salmo 32 habla de que sus huesos gemían de día y de noche. No tenía tranquilidad, no tenía paz. Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado roba la comunión con Dios. El pecado roba la tranquilidad con Dios. El pecado roba la presencia de Dios. El pecado no deja en paz a la persona. David no era el pobretón del pueblo. David era uno de los más adinerados de la nación. Sin embargo, con toda su opulencia y todo su estrato social, un día le llegó el profeta. Porque es que el profeta tiene la responsabilidad de hablarle al pobre como al rico. El profeta tiene la responsabilidad. Hay gente que Dios los bendice y ya el pastor no les puede predicar porque ya cambian de iglesia. Hay gente que estaciona un carrito de 40, 80, 200 millones al frente del templo y ya se creen los que son irreprensibles, que nadie los puede reprender. No, hermano, si usted como persona necesitada de Dios, como lo soy yo también, tenemos que dejarnos reprender por la palabra. Y tenemos que dejarnos reprender, y ojalá que haya un hombre de Dios que nos reprenda. No que nos alcahuetee, sino que nos reprenda. Que nos exhorte cuando sea necesario exhortarnos. Porque así como el Padre ama a los hijos, Jehová también reprende a sus hijos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y el profeta le llegó un día cuando David menos lo pensaba. El profeta fue recibido con una buena atención del rey. El rey ni se acordaba que era lo que había pasado unos años atrás. El niño nació, el rey contento porque había nacido el niño, porque él ya había mandado matar el marido de la mujer. En fin, habían pasado algunos años y el profeta aparece. El profeta come, le dan un buen servicio, una buena atención, y después de que están reposando y haciendo digestión el almuerzo, le dice el profeta al rey: oye, oh rey, te voy a contar una historia. Y ojo cuando nos cuentan esa historia, porque mordemos el anzuelo. Y le dice el profeta al rey: oh rey, te voy a contar una historia. Y le dice al rey: di, hombre de Dios, diga que lo escuchó. En una región habían dos personas, un hombre rico que tenía muchas ovejas y un hombre pobre que tenía una sola ovejita. Y el hombre pobre amaba muchísimo esa oveja. El hombre pobre amaba muchísimo esa ovejita. Pero un día cualquiera le llegó una visita al hombre rico que tenía muchas ovejas. Y ese hombre rico, en vez de matar una de las tantas ovejas para darle de comer a la visita, fue y le robó la única ovejita que tenía el hombre pobre y la mató. Y el rey va cogiendo coraje porque a él le gustaba la justicia, porque a veces uno cree ser tan justo que la misma justicia lo atrapa a uno. Y el rey se va poniendo sonrojado y se va poniendo colérico y el rey se va enervando. Y cuando le dice el profeta: oh rey, ¿qué crees tú que merece ese hombre rico que mató la única ovejita que amaba tanto el hombre pobre? Y el rey respondió sin pensar: que lo mate. Que lo maten y que devuelva varias ovejas por la oveja que mató. Vaya sorpresa, buena respuesta, le dijo el profeta. Pero ese hombre eres tú. ¿Cuántas veces por no arreglar el pecado a tiempo, el pecado nos alcanza? Y el pecado nos avergüenza. Y el pecado nos hace quedar en la más grande desesperación y en la más grande vergüenza delante de Dios y delante de la palabra. Por eso dice la Biblia: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, y hoy la estamos escuchando aquí presencialmente y los que están a la distancia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pues resulta que David quedó sin alientos. David quedó sin fuerzas. Pero viene una palabra alentadora del profeta.
Pero también Jehová te ha dicho que no morirás. Que no morirás. Oiga, aquí hay una noticia grande en medio de nuestra vida pecaminosa. No moriremos. No moriremos. El pecado ya tiene un remedio. El pecado ya tiene una respuesta. Pero hay que abrazar el remedio. Hay que abrazar la respuesta. Hay que tomarnos la medicina. Y hay que obedecerle al Dios que dio la vida por nosotros. Porque el pecado no nos matará. A su nombre. Al nombre de Cristo sea la gloria. El pecado no está para matarte, pero hay que acudir a la medicina. Hay que tomarnos la droga espiritual. Y aquí David presenta el deseo de cambiar. Por eso le dice a Dios, lávame. Hermano, dice el apóstol San Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mira el término que utiliza, hijitos míos. No dice sinvergüenzas, no, hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiere decir que Dios nos presenta la alternativa por si hay un descuido en nuestra vida. Nos presenta la salida por si hay un descuido en nuestra vida. Miren, algunas carreteras nacionales de otros países, no en Colombia. En Colombia lo que hay es precipicios. Y carreteras mal alimentadas, mal mantenidas. Pero en unas partes de otros países, en esas autopistas, en esas carreteras nacionales, hay unos arenales a la derecha para que cuando un carro se queda sin frenos, entonces se salga de la vía y se meta al arenal. Puede ser tractomula, automóvil, cualquier clase de camión. Y cuando entra ese arenal, amado hermano, no va a causar estragos. La arena va a amarrar las llantas y le va a quitar velocidad y va a causar que va a cuidar la vida del chofer y la vida de una cantidad de personas. Aquí en Colombia lo que hay es muertes en cantidad porque las carreteras las hacen es para que se maten. Pues en el plano espiritual, Dios proveyó una salida al pecado. Aún siendo cristianos, aún si fuéramos cristianos, Dios proveyó solución. Y por eso dice el apóstol San Juan, hijitos, le habla a la iglesia, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, a su nombre. Entonces aquí vemos a un rey que se humilla ante la palabra del profeta, que baja la cabeza ante la prédica del profeta y alcanza la solución y alcanza el remedio que Dios le da. Pero ahora el rey reconoce que no es tan fácil. Porque déjeme decirle, cuando uno se accidenta, sea en carro, sea en moto o sea a pie, porque hay accidentes a pie, usted mismo se enredó y ¡pum!, al suelo. Cuando uno se accidenta, uno se quema, uno se corta, sea cocinando, sea haciendo un trabajo, cuando uno sufre un accidente en el trabajo, en cualquier parte, nos queda una experiencia. Sin embargo, nos deja una cicatriz. Nos deja una experiencia, sin embargo, en muchas ocasiones nos deja una cicatriz. Y aquí vemos a un rey pidiendo su misericordia y suplicando que él no quería llevar esa mancha. Y le dice a Dios, lávame más y más de mi maldad. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Porque el salmista reconoce que el pecado es una mancha, amado hermano, que daña la belleza del Espíritu Santo que tenía él. Daña la belleza de la presencia de Dios, y cuando el pecado afecta, logra, amado hermano, entrar o logra hacer daño en la persona. Aunque la persona se arrepienta, aunque la persona reconozca su situación y ante Dios se humille, siempre va a quedar una cicatriz.
Va a quedar una cicatriz. Pero no por eso no deje de buscar la medicina espiritual. No por eso no deje de tomar la solución que Dios aporta para esta situación. Ahora, ¿cómo es presentado también el pecado? El salmista lo describe como una enfermedad. El profeta, amado hermano, lo describe, el profeta Isaías lo describe en el capítulo 1, verso 5 al 6, dice de esta manera: toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí el pecado es comparado y es tipificado con una llaga, con una enfermedad incurable. La verdad es que el que tiene plata, el rico quiere tapar esas llagas con plata. La persona esbelta, famosa, quiere tapar esas llagas con su fama. El hombre poderoso, en autoridad, quiere tapar esas llagas con su autoridad que ejerce. El pobre quiere tapar esas llagas con justificar lo que hace por las necesidades que tiene. El religioso quiere tapar esas llagas, amado hermano, por algún diploma, un cuello clerical o una sotana. Muchos hombres que predican la palabra quieren tapar esa llaga con un conocimiento de teología. Y nosotros no podemos ocultar esa llaga, porque de un momento a otro el olor de fetidez nos descubre y el olor sale a flote y la fetidez es horrible. Dijo el profeta: desde la coronilla de su cabeza hasta la planta del pie no hay cosa sana. Y lo más terrible es que no hay medicina humana. No hay medicina en el mundo que pueda curar esa llaga. No hay medicina en el mundo que pueda sanar. Gloria al nombre del Señor. Alguien dirá: yo manejo esa situación, yo tengo control sobre esa situación. Mire, discúlpeme, con todo respeto, tú no tienes control de nada. No tienes control ni para dormir. No tienes control ni para dejar de tomar tinto. No tienes control ni para dejar de ser goloso. No tienes control sobre su lengua que habla tanto. Menos va a tener control sobre un poder que no es humano, es espiritual. Es como el que prueba la droga, dice: yo tengo control, yo puedo dominarla. No me vengas con ese cuento. Nadie puede dominar esa situación. La situación lo domina. Y la Biblia lo cataloga, lo presenta como una enfermedad. Los médicos diagnostican la enfermedad, prescriben medicamento y procuran curar la dolencia que afecta al cuerpo. El psiquiatra, el obrero social, el consejero, el profesional, el psicólogo procuran sanar las enfermedades emocionales. Pero el área donde afecta el pecado está más allá del alcance del esfuerzo del profesional. Está más allá. ¿Usted sí se ha preguntado por qué los multimillonarios se matan? ¿Por qué los famosos se suicidan? ¿Por qué esas mujeres hermosas que lo único que le falta es sarna para rascarse se suicidan? ¿Por qué esos hombres de Hollywood se suicidan? ¿Por qué esos multimillonarios toman determinaciones y atentan contra su vida? Porque la llaga del pecado lo llevó a tomar esa loca decisión. Se daban cuenta que tenían dinero, se daban cuenta que podían disfrutar de las mujeres más bellas del planeta, las podían trasladar de un país a otro pagándoles todos los viáticos y dándoles bastante plata, pero no eran felices. Hay personas que tienen sus aviones privados, que vienen a Antioquia a comerse en una bandeja paisa y se vuelven el mismo día. Uno la hace y le queda quemado el chicharrón.
Pero hay personas que vienen en sus aviones privados de otras partes del mundo a hacerse un tratamiento odontológico aquí a Colombia. Reservan la cita y vienen a los mejores odontólogos, se hacen el tratamiento odontológico y regresan a su país. Hay gente de Colombia que va a otros países en sus aviones privados a hacerse en algunos tratamientos y regresan al otro día o a los 2 días en sus aviones privados. Pero pregúntales, ¿y son felices? ¿Saben? No son felices. Porque cuando ellos se apartan de esa clase social, se apartan de toda la fama que el mundo afuera les ha brindado, se sienten en la más grande soledad y miseria del mundo. Se sienten que no valen nada. Se sienten que los millones y trillones y cuatrillones y cinquillones, amado hermano, no sirven de nada. Se sienten que la belleza no les ha traído sino problemas. Se sienten que el dinero no les ha traído sino dificultades. Porque la llaga ha crecido, la llaga del pecado. Porque el problema no es la plata o no plata. El problema no es la belleza o no la belleza. El problema no es el barrio donde vivo. El problema no es la casa donde vivo. El problema es el pecado. El problema es el pecado que nos mantiene en ese estado de dolor, de desesperación. El problema es el pecado que nos mantiene en ese estado de irritabilidad. Gloria al nombre del Señor. Ahora, pero solamente hay un remedio que no lo vende el médico. A usted la droga comercial, los medicamentos que ofrecen los profesionales, le puede dar un tiempo de adormecimiento. Lo calma, lo tranquiliza, lo pone a dormir un ratito, le baja el temperamento. Y hay otras cosas que sirven para adormecer los ánimos, tranquilizarlos. Pero pasa el efecto y vuelve otra vez peor el ataque. Porque el pecado es comparado con una enfermedad. Pero también el pecado es comparado con una fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Una fuerza que nadie puede controlar. La Biblia nos habla de un hombre llamado Sansón. La Biblia nos enseña de un varón que Dios usó y le dio una fuerza envidiable, ¿no? Mataba 3,000 filisteos, 4,000 filisteos, hacía montones, como uno hace montones de piedra, él hacía montones de hombres muertos. Y los mataba con una quijada de burro. Unas puertas que pesaban toneladas, las puertas de la ciudad. Él era el único que se daba el lujo de andar sin guardaespaldas. Porque un ejército de 1,000 hombres no le aguantaba. Un ejército de 2,000 hombres los despedazaba. Y él era el único que podía meterse a cualquier cueva infectada de filisteos. Y cuando los filisteos veían que llegaba ese hombre, en vez de atacar, los escondían. Porque Sansón, donde llegaba Sansón, era el pavor de los enemigos. Porque los mismos filisteos se dieron cuenta que con ese hombre no se podía. Pero descubrieron el lado débil. Descubrieron el lado débil. ¿Y sabe una cosa? Cada uno tenemos un lado frágil. No me lo diga cuál es el suyo. Solo usted sabe cuál es el suyo. Y Dios, lógicamente. Pero le voy a decir otra respuesta. El diablo ya lo descubrió. Ya descubrimos el lado frágil. Y Sansón fue descubierto y fue estudiado por los psicólogos de los filisteos cuál era el lado frágil. Y le hicieron un seguimiento y descubrieron que a Sansón no lo podía hacer correr 3,000 hombres de los filisteos, pero una escoba con faldas lo ponía a temblar. Varones, tengamos mucho cuidado. Mujeres, tengan mucho cuidado. Varones,
tengamos mucho cuidado. Usted dice, yo tengo a mi esposa y la amo mucho. No estoy diciendo diferentes cosas. Sígala amando, pero tenga cuidado. Usted dirá, a mí ya ni me dan ganas de levantar el pie izquierdo ni el derecho, pero tenga cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Ese cuentico se lo creerá por allá el ratón del queso, el amigo del queso. Pero tengamos mucho cuidado. Un día cualquiera le llegó la noticia a los filisteos que Sansón se había enamorado de una filistea, una de Timnat. Y ahí comenzó la decadencia, hasta que cayó en las garras de la más cruel mujer, de la más insensible mujer llamada Dalila. Porque eso que el hombre se le duerme en las piernas y le diga que lo ama cuando está planeando matarlo, tenga cuidado con esas víboras. Eso que un hombre se le duerme en las piernas a la mujer y le diga a la mujer, lo amo mucho, pero está planeando matarlo, quitarle los ojos porque había recibido una recompensa económica. Cuidado, que Dalila perversa. Y Sansón le creyó y le decía a la mujer, ¿por qué dices que me amas si no me revelas todo? ¿Por qué tu corazón guarda secretos para con el amor de su vida? Y dice la Biblia, a mí me da, como varón lo digo, a mí me da escalofríos caer en las garras de una mujer que aflija al hombre a llevarlo hasta el extremo. Y Dalila llevó a la angustia al varón. Lo llevó a la angustia con mentiras. Y entonces Sansón fue cediendo terreno. Sansón fue cediendo terreno. Porque él dijo y decía estas palabras, saldré como las otras veces. Las otras veces le había sonado la flauta. Pero esta última vez la flauta se apagó para siempre. Cuando le descubrió el secreto, la mujer le dijo a los filisteos, porque vuelvo a repetir, ellos no lo atacaban porque eran muertes seguras, pero usaron el arma más mortal que hay sobre la faz de la tierra, una mujer sin Dios. Note que aclaré, una mujer sin Dios. Para que las hermanas ahora al salir me saluden. Una mujer sin Dios. Cuando lo hubo dormido, le dijo a los filisteos, ya tengo el paquete completo. Y el trato era que le rapara el cabello, pero nunca el diablo cumple el trato, siempre va más allá del trato. Le rapó el cabello y le sacó los ojos. Porque el trato era entregarlo sin cabello, porque le había descubierto la verdad. Amados, no hay fuerza que pueda contra el pecado. Si alguien está jugando con pecado, si alguien está tolerando el pecado, si alguien está, me salió bien como las otras veces, me sigue saliendo bien como las otras veces, yo te digo una cosa y te doy un consejo como hermano suyo en la fe, póngale pare a eso. Detente, detente. No avance más, detente. Póngale una barrera a esa situación y humíllate ante Dios, porque quizás va a decir como Sansón, saldré como las otras veces, ya no hay salida. Cuando Sansón, la mujer lo despertó, le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, él se levantó, pero ya no era el Sansón que se durmió en las piernas. Él dijo, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? No veo mis ojitos, ¿dónde están? ¿Qué pasó? La que le decía que lo amaba unas horas antes, ahora se burlaba. Porque a veces creemos dominar la situación. A veces creemos dominar las circunstancias. A veces nos creemos fuertes. Y nos creemos tan fuertes, más fuertes que el pecado, porque ignoramos que contra el pecado la única fuerza que lo puede dominar
es la fuerza del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que ya se efectuó en la cruz del Calvario. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. A su nombre sea toda gloria. Y ya para terminar, el pecado también es comparado con una prisión. Mire lo que dice Hechos capítulo 8, verso 22 al 23. Pedro le habla a un brujo que aparentemente se había convertido el mago Simón. Y le dice Pedro al mago Simón, después de que el mago Simón le había hecho una propuesta comercial, que le vendiera poder de Dios y que él a cambio le pagaba el favor. Si usted va a orar por un enfermo, no cobre. Pero es que ese es el mercader que hay en los cultos hoy. Esos son los mercaderes que se han metido en los púlpitos. ¿Quiere que su familia se salve? Pacte con Dios. ¿Quién dijo que con plata se salvaba la gente? Si quiere que su familia se sane, haga un pacto con Dios. Lo que tiene que hacer es orar. Resulta que llegó Pedro a Samaria a afirmar la iglesia que se ha convertido con la predicación de Felipe. Y cuando Felipe predicaba, el mago Simón se convierte. Aparentemente se convierte. Y llega Pedro y empieza a Dios a obrar milagros a través de Pedro. Y entonces el mago se le abren los ojos y dice, qué poder tan bueno tiene Pedro, ¿no? Así que, hermano Pedro, me regale un minutico de su tiempo. Un minutico. Sí, hermano Simón. Hermano, véndame, regáleme, véndame ese poder que tengo y yo te doy una ofrendita. Gracias a Dios que Pedro no lo compraba la plata. ¿Necesitaba plata? Sí, para poder sobrevivir, poder comer y darle comer a esa camada de hijos que tenía en casa. Pero Pedro no vendía el mensaje. No vendas el mensaje, pastor. Pastor, no vendas el mensaje. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pastor, predica. Así está el más millonario del pueblo con usted en la iglesia. Predica. Que a veces uno, el pastor, no predica porque el más millonario es el que más diezma. Pero ese tiene 3 mujeres, 4 mujeres y hasta 3 novios. Y entonces no predicamos contra el pecado porque se va el que más nos diezma. Qué tristeza, ¿no? Resulta que Simón le dice a Pedro que le vendiera el poder, que él le daba unos dineros a cambio del poder. Y entonces le dice Pedro a Simón, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Una persona que está en pecado, usted la ve manejando un carro de 300 millones, pero está en prisión. Está bajo una prisión. Usted ve esos modelos de mujeres haciendo desfiles, exhibiendo ropa, exhibiéndose para ser nombradas como reina del café, reina de no sé qué, y reina de sí sé cuándo, pero sus corazones están aprisionados. Usted ve esos hombres con unos cuerpos esbeltos modelando y la gente aplaudiéndolo, la gente chiflando a favor de ellos, haciendo escándalo, pero sus corazones están en prisión. Porque la verdadera prisión no son unos barrotes literales. La verdadera prisión es la espiritual. Y hay mucha gente que camina libremente, son poderosos en la tierra, pero están bajo prisión porque están bajo el pecado. Y el apóstol Pedro le dijo a Simón, porque veo que en prisión de maldad, de amargura, veo que estás. Amada iglesia. Y termino con el caso de Sansón que les toqué antes de este. El pecado lo llevó a una prisión. Y lo más terrible, cuenta la historia, no la Biblia, sino la historia, que los filisteos tenían un asno en un molino de madera, que le habían puesto un yugo en la cabeza. Y el asno se la pasaba dando vueltas todo el día. Y el molino
destrozaba el grano para los filisteos comer. ¿Y sabe qué hicieron? Según cuenta la historia secular, al asno le quitaron el yugo del cuello y se lo amarraron a Sansón. Calvo, sin ojos y más que todo sin el Espíritu de Dios. Y al burro le dieron boleta de ida y viaje a las playas de Cancún. Y le dijeron, ve y descansa porque llegó uno más burro que tú. Amado hermano, una semana antes Sansón era el terror del pueblo. Una semana después era la burla del pueblo. Una semana atrás Sansón era el paladín que causaba terror entre los enemigos. Hoy, una semana después, era la burla. Lo escupían, lo rechiflaban, hacían mofa de él, lo golpeaban, tomaban en burla, en honra a su Dios, Dagón, y ellos hacían mofa. ¡Qué vergüenza, iglesia! Y todo por un momento de placer. Yo no sé esta palabra a quién directamente Dios se la está hablando. No sé si esta palabra vaya directamente a alguien que está aquí presencial o a alguien que está a la distancia. Pero hoy Dios me dice que le diga, detente de esa carrera loca. Detente de ese viaje que no sabe a dónde va a terminar. Detente de esa situación que no sabe a dónde te va a llevar. Quizás no te va a llevar a una prisión literal y te van a poner un yugo para moler en la comida a los enemigos, pero vas a perder la paz. Vas a perder la comunión de Dios. Vas a perder los privilegios. Te vas a sentir abandonado. Te vas a sentir solo, sola. Te vas a sentir con ganas de morirte. Y hasta querrás atentar contra tu vida porque has perdido la comunión con Dios. Dijo el salmista en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Me enfermé porque gemía de día y de noche, pero yo no podía demostrar el gemido a la gente porque la gente no entendía, porque la gente no comprendía. Pero yo gemía día y noche. Mis huesos se secaron. Se pegó mi piel en mis huesos. Me adelgacé. No comía, no dormía. Y sobre todo la mano del Señor estaba sobre David. Lo estaba presionando. Porque Dios es tan bueno, tan maravilloso y misericordioso, que Dios todavía nos acorrala, nos presiona y nos dice, arréglate, 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 arréglate. Como la madre que le lleva la medicina al muchacho y le dice, bébala, 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 bébala. Si hay alguien, yo quiero orar por ti. No quiero salir de este lugar sin hacer una oración por ti. Sea hombre, sea mujer, no tengas temor del que dirán. Solo Dios quiere ayudarte. Tengas temor de esa situación que te está secando. Y si hay alguien a la distancia, yo voy a hacer una oración. Le invito a que se coloque en pie. Voy a orar por los que están allá a la distancia. Si usted fue tocado allá a la distancia, escríbanos. Escríbanos. Hazlo saber. Invite a otros a ver estos servicios en línea. Invito a que cierre sus ojos, amada iglesia. Amado Padre, yo quiero hacer una oración por los que están a la distancia. A ese hombre, esa mujer que ha sido tocado por la palabra. Que ha sido tocada por la palabra. Yo no lo conoces, pero tú lo conoces. Mira esa mujer que llora a solas. Mira esa mujer que la depresión está, que la destroza, Señor. Mira ese hombre que se hunde en el trago, se hunde en el vicio, porque el pecado creyó que lo iba a dominar, pero el pecado lo dominó. Señor, te pido por ese hombre hundido en la droga, hundido en la delincuencia, Padre.
te pido que te glorifiques, Rey del cielo, y tu sacrificio maravilloso se haga efectivo en el nombre de Jesús, en ese hombre o en esa mujer, y sea salvo. En el nombre de Jesucristo, oro por la iglesia local. Bendigo a cada niño, bendigo a cada joven, bendigo a cada adulto, bendigo a cada hombre, a cada mujer. Bendigo a todos los que vinieron y aún los que no vinieron, papá. En el nombre de Jesucristo, guarda mi vida, guarda a mis hijas, guarda a mis familiares, guarda a los familiares de todos los aquí presentes. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Dele un aplauso al Señor y se puede sentar, por favor.